Hoy hablaremos sobre el niño interno, la niña interna. ¿Qué es esto? ¿Qué es este tema? En todos lados hablamos de las heridas, de los dolores, de nuestra niña interna, de nuestro niño interno. ¿Existe? ¿No existe? ¿Cómo podemos conectar con él, con ella? ¿Cómo podemos sanar entre todos? Hoy vamos a tocar este tema tan importante que nos permite conectar con nosotros mismos, con nosotras mismas y empezar una nueva visión desde este lugar de sanando nosotros, sanando, como dicen las abuelas, cuando sana una, sanamos todas, y cuando sanamos la tribu, sanamos al planeta. Así que bienvenidos a quienes están en diferido o están ahora también en el Zoom, acompañándonos, y especialmente bienvenida mamita Mirta de Luca. Es un placer tenerte aquí con nosotros. Gracias por tu presencia, gracias por tu camino, por tu caminar, todo tu recorrido. Ella es consteladora, parte de una escuela muy bonita que está en Argentina, que es, ¿cómo es, mamita, la escuela que tienes? Se llama Un Puente Un Constelaciones. puente de constelaciones. Entonces te paso la palabra, mamita Mirta, para que nos puedas contar un poquito de ti, de tu camino, de tu recorrido, de quién eres. Para nosotros tenerte en la tribu es un honor, porque tenemos toda esta sabiduría recogida en tu vida, en tu camino y en tu presente. Te paso la palabra. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Quién soy yo? Soy una persona de 75 años que ha dedicado gran parte de su vida a tratar de sanar o de curar las propias heridas, y también con esto y desde ahí ayudar a otras personas, ¿no? Yo recordaba hoy que de niña me venían a buscar las vecinas del barrio para ver si podía hacer que el niño que tenía un berrinche pudiera estar más tranquilo, o que la niña que no pudiera, que no quería comer, pudiera entretenerla yo para que comiera, y todas estas cosas que fueron armando, creo, mi vocación de servicio, de ayuda. Y, y bueno, entonces, llegado el momento, estudié psicología, también terapia ocupacional, y fui armando mi caminito desde los 22 años. Tuve la fortuna de tener la posibilidad de un trabajo en un hospital, donde era el segundo hospital donde se hablaba de psiquiatría incluida, la psiquiatría incluida en el hospital general, y esto fue realmente un regalo para mi vida, ¿no? Em, Porque eso me permitió sostener a mi familia, y sobre todo crecer permanentemente en la búsqueda de una mejor herramienta, de una mejor alternativa. Bueno, mis búsquedas fueron múltiples. Vengo de la psicología de Carl Rogers, la psicología humanista transpersonal, y, y bueno, después fui buscando, digamos, sobre todo lo transpersonal en cuanto a la idea de integrar lo espiritual a nuestra mirada psicológica. Y bueno, esto como regalo, digamos, ya cuando estaba terminando, yo creí mi carrera, iba a jubilarme y todo eso, apareció, apareció Bert Hellinger en mi vida, y tuve esas corazonadas que siempre me llevaron a buenos lugares en mi vida, que fue: tengo que ir ahí, tengo que investigar esto que este hombre trae, ¿no? Y ahí lo fui a ver, y ahí, bueno, empezó realmente una yo lo siento como un regalo, realmente es un regalo, para mi vida, y espero que para la vida
de las personas que están rodeándome, porque eh, es una herramienta de un poder tan impresionante que yo lo había tenido mucha satisfacción en mi carrera, digamos, en mi trabajo profesional como ser humano, básicamente. Pero, pero esto es realmente una herramienta sanadora, ¿no? Así que Sí, bueno, lo que yo siento es la afinidad con la mirada de lo transgeneracional, poder mirar a los ancestros de otra manera, que no como mm, los hemos mirado y los ha mirado nuestra cultura, este, y poder integrar la historia de todos ellos sabiendo que yo la llevo en cada célula de mi cuerpo. mm, Así que bueno, esto es mm. un poco Sí, resumido porque son muchos años. y bueno, aquí muchos no sabéis, pero con mamita Mirta llevamos caminando ya casi un año, con mamita Mirta, de aprendizajes a través de todo lo que es el camino amáutico, que para nosotros es lo que traemos para compartir donde nace Sanando en Tribu, en esta comunidad tan bonita, planetaria, que trae la sabiduría ancestral de los Andes. Y esto que decías es muy importante dentro de esta cosmovisión en vivo, ¿no? El mirar a nuestros ancestros no como algo que esté en el pasado, sino como algo que está muy vivo, muy presente, ¿no? De hecho, cuando compartíamos el árbol matricial, lo habíamos comentado, cómo de presente están nuestros ancestros, cómo de reales son, que están delante de nosotros viviendo a través de nosotros. Dentro del amautismo siempre hablamos de que en este camino que tiene la Pachamama, ¿no? De empezar a reflexionar sobre aquello que va a venir, sobre estas nuevas humanidades que estamos en transformación, es muy importante empezar por uno mismo. Y a nivel de las terapias, casi la mayoría de la gente que llega a las terapias, a los círculos, a los encuentros, hablamos sobre los niños, sobre las heridas que traen los niños. Y recuerdo en alguna vez, en esta apertura de preguntas que hicimos, ¿no? ¿Qué les gustaría saber sobre el tema? Una de las personitas que había preguntado decía, ¿pero acaso es cierto que el niño interno existe? No es solamente un ego, es una personalidad. ¿Qué es esto del niño interno? ¿No? Porque a ver, si vamos a comenzar a sonar por algo, o sea, ¿realmente está ahí? ¿O es un invento de mi mente que yo me creo una voz dentro y que estoy fantaseando con esta voz, ¿no? ¿Qué es lo que pasa, mamita Mirta? Ahí te paso la preguntita. Sí, bueno, hay distintas maneras, distintas corrientes que hablan del niño interior, pero a mí me gustaría ir sobre mí, ¿no? ¿Qué hay de mi niña, ¿no? Si realmente existe en mí, y si yo, o es una creación de mi mente. Evidentemente, esa niña que vino al mundo a través de la panza de mi mamá, de su deseo y del designio, del destino para que ella fuera mi mamá y mi papá, eh, y todo lo que pasamos juntos es algo que me fue construyendo. Entonces, si me preguntan si es una subpersonalidad, y sí, podría ser, es una estructura, es una forma de conducta, de sentires, es una memoria, es un gran impulso para la vida. Sí, claro, puedo decir que existe, ¿no? Lo que también yo sé a esta altura es que todo lo que construyo en mi mente tiene que ver con un pensamiento y una construcción, ¿no? Entonces, la forma en la que yo voy a vivir mi niña interna, ya eso es una construcción de mi mente.
cómo mi niña interna va a percibir el mundo, empieza siendo ya una construcción de mi mente, ¿no? Las experiencias, digamos, que yo voy teniendo a medida que voy creciendo, que cada uno de nosotros ha tenido, han ido como de alguna manera generando un clima en el cual ese niño se va desarrollando. Es que respira en cuanto a lo emocional y cómo lee eso que respira, digamos, ¿no? Entonces ya sabemos que el niño tiene un nivel de sensibilidad tremenda que aun cuando los grandes no percibimos cosas, ellos perciben el embarazo de la mamá, el próximo embarazo de la mamá, que es lo más conocido, digamos, pero nosotros desde las constelaciones sabemos que hay muchísimo más. Sabemos que el niño es parte de este sistema en el cual nace, que tiene esa memoria instalada, digamos, en todo su ADN, pero además tiene toda la lealtad del árbol, ¿no? Y entonces ese árbol que tiene sus reglas, tiene sus normas, ha hecho, ha excluido muchas veces a aquellos miembros de su sistema que no respondían a las reglas y a las normas. Entonces, esos excluidos del sistema son una Gestalt rota, ¿no? Son un sistema que tiene una pinchadura, digamos, ¿no? ¿Y qué hace el niño? Ya el niño viene con una misión para el sistema. Por eso los distintos hermanos tienen distintas maneras de vivir el sistema, ¿no? Esa misión hacia el sistema es la lealtad de traer a la presencia del sistema a aquellos que han sido excluidos. Entonces, una pregunta, mamita, aquí. sí. Entonces nosotros, no entiendo a esto que vas comentando a lo largo de nuestra infancia, que son los momentos en los que yo entiendo que este niño que empieza a recoger toda esta memoria, es a partir de la infancia que vamos trayendo, o sea, desde la infancia vamos trayendo estas presencias de nuestros ancestros, porque también cuando hablamos del sistema estamos hablando de todos nuestros antepasados, de los excluidos, de las heridas, de las ausencias, ¿no? Entonces, es cuando somos niños que somos improntados tal vez por estas memorias, ya Sí, desde sí. niños o ya cuando somos adultos. No, ya venimos digamos, con algo que hemos tomado como misión para nuestro sistema, para manifestarse en el sistema. Entonces, muchas veces uno haciendo el trabajo se da cuenta que esa identificación con la abuela, ese repetir algo de lo que de la abuela no se supo o algo de lo que dolió y se resolvió mal, porque también es eso, se resuelve. Los sistemas van avanzando, porque la vida es más fuerte que el sistema, es más fuerte que nuestros padres. Entonces se sigue manifestando aún cuando ha causado dolor al sistema, pero aunque hubo dolor, hubo vida, eso va a seguir, ¿no? Porque la vida tiene esa corriente, digamos, ¿no? Entonces, hubo dolor, fue difícil, dio vida, sigue estando ahí. Entonces, esa es muchas veces la misión que desde niños asumimos, que es, bueno, tomar aquello que fue doliente en el sistema y que se expresa muchas veces a través del dolor, de la disfuncionalidad del sistema en la que llegamos. Bueno, a lo mejor en nuestra misión es sanar también, ¿no? Sanar eso. Mamita Mirta, las heridas que vivimos de niños, entonces, ¿son la expresión de estas heridas ancestrales? Pueden ser, sí.
Hay un, puede ser. si uno lo ve, ve la herida de abandono y la de rechazo, que son las heridas como más comunes que se describen, digamos, y que podemos llegar a sentir, ¿no? Esas después se enganchan con dos o tres más, pero las dos fundamentales son la de rechazo y la de abandono. ¿Y en qué sistema no ha habido, por eso, los excluidos del sistema son rechazados? Y el abandono está en todos los sistemas. La pérdida de niños, las mujeres abandonadas sabemos que la cultura castiga a las mujeres muchas veces por embarazarse o por gestar un niño fuera de cierto orden, ¿no? Toda esa historia de nuestras ancestras la traemos cada una de nosotras. A veces, mamita, cuando yo pienso en la niñez, ¿no? Y esto ya desde hace mucho tiempo me vienen dos imágenes. Por una parte, la del ser que somos nosotros, ¿no? La esencia, nos imagino a todas ahí, antes de ir a la tierra, haciendo la lista de yo puedo con todo y poniéndonos, ah, no, hay que sanar eso, también me lo apunto, ¿no? Y hay que sanar aquello también, ¿no? Y nacer a la vida con una potencia muy grande de sostener tal vez todo ese compromiso que tenemos a nivel ancestral de sanar estas heridas. Pero a la vez cuando sanamos, ¿no? Cuando somos niños y vemos estas niñeces, ¿no? Tan heridas, donde hay temas muy duros de violencia, de abandono, de violaciones, de abusos, de maltrato psicológico, maltrato emocional, ¿no? Realmente un niño es muy fuerte. O sea, yo creo que los niños, ¿no? Con todos nosotros que hemos sido niños hasta cierta edad, realmente somos súper poderosos porque a pesar de los dolores y de las heridas, seguimos amando. O sea, yo he ¿Sí? visto niños que aunque venga la mamá y lo trate fatal, el niño lo que busca es el abrazo y el cariño de mamá y el cariño de papá y sigue confiando y teniendo fe en que hay amor al otro lado. Es Entonces, que, es que hay amor, ¿no? Esta es, hay amor, aunque no pueda ser ejercido de la mejor manera, porque una madre que pare, ¿no? Arriesga su vida, arriesga su salud mental, eh, hay como un compromiso con la vida, ¿no? Es que la vida nos toma para traer vida, ¿no? Y eso también es lo que agradecemos a nuestros padres, haberse dispuesto a ser el instrumento del espíritu para que nosotros llegáramos a la vida. Y la vida es más grande que nuestros padres. Y nuestros padres también están tomados por el sistema. También nuestros padres están mirando, ¿no? Hay una frase en Constelaciones que es muy bella que dice, tenemos que mirar dónde mira el corazón del niño. El corazón del niño siempre va a mirar donde haya que poner amor. Por eso el niño se sacrifica también. Se sacrifica primero porque se cree héroe, porque es pequeño y porque cree que lo puede todo, ¿no? Pero la otra es, se sacrifica por amor. Entonces va a amar a su madre más allá de lo que su madre le esté brindando de violencia, de desamor. Igual ama a su padre, aunque su mamá mm, se interponga en la relación con su papá. Igual ama a su padre, ¿no? Entonces, ahí es donde tenemos que entender esa lealtad ciega que el niño tiene. El niño percibe que a su madre le faltó madre y se pone de madre de su madre. Y entonces se desubica, decimos nosotros. Se pierde su propio lugar.
y no le importa. Y por otro lado tiene una visión dramática de la vida, porque todo para él es enorme. Impresionante, sí, o sea, no concebimos ni el tiempo ni el espacio, es decir, un día estar lejos de mamá es como toda la vida, ¿no? Seguro, Para un bebé, o sea, que mamá no esté, se desapareció el universo, desapareció seguro. la fuente de amor. Pero justamente, ¿no? Cuando alguna vez hablamos con Amauto Fernando, que tocamos el tema de los niños, él nos dice, ¿no? Es justamente por esta comprensión que tenían los pueblos originarios de concebir la maternidad como un tiempo sagrado, ¿no? El embarazo, cuidar a las embarazadas para que haya esta conexión con el niño y se pueda sanar, ¿no? El amor, la relación de amor y luego cuidar al niño hasta los 7, 8 años, que es donde hace un cambio, ¿no? Desde el bautismo decimos que, que es el momento en el que se corta el primer cordón umbilical con mamá, que es un cordón energético, para conectar con papá, que papá nos lleva a conocer al mundo. Y justamente a Ujú. partir de los 8 años en adelante, 9 años, es cuando viene otra conciencia, ¿no? Y después de esta edad es como miramos a mamá y a papá desde otro lugar donde se convierten en los, entre comillas, culpables de todo lo que hemos sufrido, ¿no? Es como viene ahí el juicio, ¿no? Porque luego yo también veo en terapias personas de 40, 45, 60 y que dicen, es que mi mamá me dejó que cuide a mi hermano todo el tiempo. Pero claro, cuando éramos niñas, era la vida, lo aceptábamos, lo amábamos, lo recibíamos así, más llanto, menos llanto, pero era parte de nuestra vida. O cuando miramos, es que papá me abandonó cuando nací y de repente desde que nacimos tuvimos otras figuras, otras personas que nos amaron, pero es cuando podemos, creo yo, dar la vuelta y mirar atrás. O como dicen los abuelos, el pasado viene delante y mirar el pasado delante y decir, ¿qué me ha pasado? ¿No? Y es ahí donde, no lo sé, no siento que tal vez estas heridas que arrastramos de la infancia puede venir de esa conciencia de formar parte de este sistema, parte de este árbol, parte de esa tribu familiar o ancestral. Es que estamos en un mundo donde estamos muy solas las parejas para criar los hijos, no criamos en tribu. Y entonces la sensación de abandono es mucho más importante, porque también es importante para la madre y el padre que están criando solos, ¿no? Solos de círculo, de tribu, ¿no? Entonces, yo la otra vez, Hellinger mismo decía, ¿no? Que, que siempre, digamos, tenemos algunas imágenes que son como flashes y de nuestra madre y de nuestro padre, y que en general son las peores, decía él, ¿no? Y que cuando él andaba por el parque y veía cómo las madres cuidaban de ese niño y lo arropaban y lo llevaban a la plaza y lo alimentaban y demás, decía, bueno, ¿dónde está esa memoria, no? Y ahora la neurociencia, bueno, o las investigaciones están diciendo, bueno, macanudo, la amígdala cerebral tiene recuerdo de los alertas, ¿no? Todo lo que le ha despertado el alerta queda grabado, tiene de la cantidad de células, tiene 2/3 son destinadas a la alerta. Y ahí es donde se guarda la memoria de aquellas cosas que nos han alertado cuando éramos niños, por las que nos hemos sentido amenazados. Entonces, por eso recordamos más aquello que nos alertó a que podíamos perder qué cosa, nuestra pertenencia al sistema. La pertenencia al sistema es esencial para el niño. Si no lo recibe alguien, muere. O sea, no es pequeño, es mucho lo que significa para él que nadie lo reciba. Por eso las interrupciones en los vínculos con la madre, básicamente con la madre en los primeros tiempos, es tan dramática para el niño, ¿no? Y Hellinger describe
lo que él llama movimiento de amor interrumpido, que son esos cortes que atentan contra el apego del niño. El niño no puede confiar en que puede apegarse a la mamá porque, bueno, tuvo un nacimiento difícil o pasó algo con el hermanito, o lo que Mm, haya sido, estableció un corte que después, digamos, si la persona está atenta, pero hay muchas madres que entienden que esto es, mira cómo se las arregla solito, qué bien, ¿no? Y qué bien es ese, se las arregla solito porque no hay con quién arreglárselas. claro, ahí es donde entra el tema de la soledad, ¿no? El Exacto, sentimiento de soledad, el sentimiento de abandono, de desamparo, que luego podemos arrastrar a nuestra vida adulta y sentir que nada nos sostiene, ¿no? claro. Amauta nos dice también otras veces, y esto para entender y compartir, dice, si uno quiere sanar, ¿no? Más adelante muchos de nosotras, de nosotras, estamos en un camino espiritual, en un camino de servicio. Queremos ser terapeutas, sanadoras, queremos ayudar de una o de otra manera en la crianza, en círculos de mujeres, círculos de hombres, en comunidades, en pedagogía, etcétera. Eh, pero Él nos recuerda y nos dice que no podemos hacerlo sin haber antes sanado nuestros vínculos primarios, porque Así es. ahí es donde está el mapa de nuestra vida, ¿no? Mamá y papá, ¿sí? El mapa que nos permite ver aquello que va a venir adelante para nosotros en la vida, en lo que nosotras Diferentes tamaños. vamos a empezar a, como a sembrar aquello que más adelante vamos a recoger, incluso como madres o como padres, como hermanas, como hermanos que vamos a ser, o como miembros de la sociedad. Y ahora mismo, viendo la sociedad, es una sociedad de muchos niños heridos, una sociedad de niñas heridas, una sociedad de carencia de amor, de carencia de apego, de carencia de lazos. ¿Qué podemos hacer, mamita Mirta, para comenzar a acercarnos a nuestro niño o niña interna? Bueno, en principio, mirar con ternura y con amor a ese niño, no con piedad, no compadecer a ese niño, porque es quitarle toda la fuerza que ha tenido para llegar hasta donde está. Entonces, en Explica esto un principio, poquito más, mamita Mirta. Explica un poquito más porque creo que es una perla así súper importante. A ver. que, ¿Cómo que- miramos a nuestro ¿cómo niño? lo miramos, no? Entonces, ahí hay una decisión del adulto que ya soy en este momento para ver cómo lo voy a mirar a ese niño. Entonces, lo puedo mirar con compasión, sintiéndolo víctima, o lo puedo mirar con respeto por todo el camino que ha recorrido. Puedo valorizar su camino, puedo valorizar su lealtad, darme cuenta de que en realidad esa lealtad que él ha tenido por amor a su madre, a su padre, a su sistema, ¿eh? Y lo ha puesto en situación de vulnerabilidad muchas veces, porque, bueno, es un tema muy largo, pero ver el abuso infantil intrafamiliar es ver el amor del niño, es ver el amor del niño, ¿no? Eh, Como el niño se somete muchas veces y lo hace por amor, ¿y por qué no habla? Y no habla porque eso sería como una bomba dentro de su familia y él lo que menos quiere es destruir su sistema familiar. Esto para tomar un pequeño ejemplo nada más, pero es un gran ejemplo en el sentido de darnos cuenta de la intensidad de la entrega que un niño tiene y de la fuerza que tiene, ¿no? Porque así todo, la vida sigue, digamos, ¿no? Y entonces se arrastra el dolor, eso seguramente se arrastra. Entonces, una de las primeras cosas es reconocer el dolor y las emociones que hay alrededor de lo vivido por el niño, ¿no?
sin dramatizar y sin victimizarse, pero realmente reconocer, ese niño sí dolió. Sí me llené de miedos en ese momento, sí me quedé solito, sí me quedé sentí el desamparo, sí sentí la violencia y tuve miedo. O sea, poder realmente blanquear, como decimos acá, blanquear todos los sentimientos que están ahí, no negarlos, eso es muy importante, Validarlos, ¿no? Darle como... Me validarlos. viene la palabra de reconocer al héroe que fuimos o a la heroína que fuimos. Estos héroes que se ven hacia afuera como wow, los que pueden con el mundo, pues nosotros también lo fuimos, todos, cuando éramos niños, Así es. a nuestra medida. Claro, lo que pasa es que también esa heroicidad, digamos, está como destinada al fracaso, porque lo que queremos es salvar a nuestra mamá de su dolor, de los problemas que tiene con papá, de lo que sea, el niño ahí se pone en salvataje. Y entonces no, evidentemente no le da la fuerza para eso, no es mágico. Pero en ese momento, cuando es niño, sí tiene pensamiento mágico y sí cree que lo puede hacer. Entonces el adulto lo que arrastra es esa frustración también. No pude, ¿no? Entonces, para mirar al niño, hay, digamos, a mí me gusta mirarlo también desde esa potencia. Me gusta mirarlo desde el significado que han tenido todas esas experiencias para él, ¿no? Hay una frase muy conocida que va en el mundo de la psicología que dice, nunca es tarde para tener una buena infancia. Y eso lo dice Erickson. Dicen que es de él, después se duda si es de él o no es de él, pero él sí ha sido un psicólogo que como ser humano ha tenido que pasar una infancia tremenda, llena de enfermedades y de limitaciones, y con una amenaza casi permanente de que este niño se muere, ¿no? Y había Pero momentos, sí. te iba a decir, pero mamita, ¿es posible pasar realmente una segunda infancia bonita? O sea, ¿realmente eso se puede? Es posible volver a mirar su infancia con resignificándola. Entonces, yo puedo pensar, mi mamá no me abrazaba, ¿no? Pero resulta que yo miro la infancia de mi mamá y mi mamá era golpeada y mi mamá no me abrazaba, pero jamás me pegó. Entonces allí uno mira la humanidad del otro, mira al niño que hubo. Mi padre perdió a su papá a los 14 años y mi papá viajaba permanentemente para darnos a nosotros lo que necesitábamos. Y resulta que, claro, yo no le puedo reprochar, bueno, no tenía papá, mi papá estaba mucho tiempo afuera, mi papá no estaba. Y él, que había sido un niño que a los 14 años pierde su papá y queda en un estado de carencia, por lo cual tiene que salir a trabajar, se desesperaba porque nosotros no tuviéramos que trabajar y si queríamos estudiar, bueno, que estudiáramos, que no fuéramos a tener que interrumpir nuestro proyecto por salir en ese momento cuando todavía éramos pequeñas a trabajar. Y cada uno muchas veces se repara en la historia de los hijos o se intenta reparar aquello que yo no tuve. Pero ahí es cuando tenemos que empezar a trabajar, bueno, a ver, él es él, yo soy yo, ¿no? El lugar de cada uno, ¿no? Cuando dices Eh, esto, mamita Mirta, me viene, ¿no? Como que el niño, cuando somos niños, de alguna manera aceptamos aquello que la vida nos trae. Creo que
dentro de nuestra inocencia, de ese vivir el momento, ¿no? Porque está en otro estado de conciencia, los niños son muy sabios. Ujú. Siento que los niños tienen esa capacidad de no preguntarse tanto del pasado y el futuro. Sin embargo, se supone que a medida que crecemos, somos más adultos, tenemos más recursos, es cuando miramos y nos quejamos más de mamá y de papá, reclamamos más a mamá y a papá, ¿no? ¿Cómo trabajar todo esto? ¿Cómo empezamos desde el adulto que somos, más allá de mirar al niño, ¿no? Entender esta frustración que luego el niño va a traer cuando somos más grandes, de no pude salvar a mamá, no pude hacer esto, no pude hacer aquello, pero también esa mirada ya de adulto de la relación que tenemos con mamá y con papá, porque luego se traduce en las relaciones con nuestros pares, ¿no? La forma en que tratamos a nuestra pareja, a nuestros compañeros, compañeras, Totalmente. y luego a nuestros hijos. Y entonces la rueda vuelve a repetirse, esto que decías, Claro. ¿no? Es como viene nuevamente el ciclo. ¿Cómo salir? ¿Cómo conectar con este niño? ¿Cómo sanar? Sí, realmente en primer lugar mirarlo con amor, decía yo, ¿no? Y mirar sus experiencias con mucha comprensión y mucha benevolencia. Berenguer habla de benevolencia, ¿no? Como cuando uno mira y le agrega la mirada, la ternura y le agrega la comprensión. Entonces, mirarlo con ese amor, pero también poder proyectar ese amor hacia nuestros padres, entender que ese niño ha amado a sus padres y que sus padres también han amado a sus padres. Y que también el niño lo que pesca, así como pesca el embarazo, no anunciado de su mamá, pesca el vacío, comprende el vacío de los padres, ¿no? Y, y entonces eso también se transforma en su propio vacío. Muchas veces la herida de los padres se ve reflejada también en los niños, en los hijos, digamos, ¿no? Entonces aquel padre que fue carente, de alguna manera, eh, el hijo es carente, ¿no? Entonces se hace como, en constelaciones a veces hacemos una cosa que viene de las tribus africanas, que es poner una línea en la cual aparece la tatarabuela, la abuela, y ahí vemos los cortes. Vemos por qué la tatarabuela no pudo ocuparse tiernamente de la abuela, y ahí entonces la abuela tampoco, de la mamá y tampoco, ¿no? Hay algo que se corta, ¿no? Pero como decía yo hace un rato, la vida sigue. No en las buenas condiciones, pero sigue, ¿no? Y entonces, bueno, hay muchos métodos para ocuparse del niño herido, digamos, del niño lastimado. Hay trabajos de seguimiento, digamos, de lo que primero necesita el niño o el niño para que yo pueda conectar con mi niño es seguridad. Seguridad de que no va a ser juzgado, seguridad de que no va a ser maltratado por mí, que soy el adulto que lo porta, ¿eh? O que si voy a hacer un trabajo con alguien, que sea alguien en quien yo confío para poder desnudar a mi niño ahí, ¿no? En ese lugar. Después está la validación, o sea, sí, efectivamente, eh, tu tema es que has sido lastimado por las circunstancias, sí. Por eso en constelaciones, cuando ha habido daño, hacemos que la persona diga, sí, me dañaste, me hizo daño. O sea, lo que hiciste me hizo daño, ¿no? El tercer paso es el shock, ¿no? Reconocer que ha sido un momento donde me he sentido rechazado o abandonado o enjuiciado, humillado, ¿no? Y poder reconocer que sí, que existió ese momento, que estuvo en mí, que yo lo vivo de esa manera por lo menos. Eso también es, por eso
las experiencias de los distintos hermanos frente a una misma situación son diferentes, ¿no? Porque, porque hay diferencia de intensidad en la lectura que yo hago. Lo que para mí es un drama, para otro realmente lo puede pasar, ¿no? Puede no verlo. Entonces, reconocer ese shock. El otro punto es contactar con la ira y poder trabajar el enojo, que en todo caso quedó encapsulado porque no se pudo manifestar. Entonces, el poder contactar, aparte la ira tiene mala prensa, entonces uno no puede manifestar, y depende también de los mandatos familiares que tenga, tampoco puede manifestar el enojo, porque por ahí en mi casa se podía jugar, qué sé yo, pero enojarse, no. Bueno, desde Enojarse. niños, ¿no? Los niños nos riñen, nos pasa algo injusto cuando somos niños, porque la ira, ¿no? El enfado viene de la sensación de injusticia. Me quitó el juguete, ¿verdad? Dice, ya estás llorando, porque que no llores, ¿no? Es como, parece que no podemos sostener la ira o sostener la frustración de los niños. Y entonces, Mm, claro, desde niños nos cortan, nos castigan por enfadarnos. ¿No? Y así está la sociedad, que no, o sea, el sistema social está en crisis con gente reprimida que no puede manifestar su enfado, que no puede seguro. decir no, que no puede decir su palabra. Mm. Aparte, por ejemplo, el movimiento de amor interrumpido es origen de violencia, porque el niño es cierto que se las arregla solo, si no tiene con quién contar, digamos, pero se llena de ira. Entonces anda por el mundo enojado. Este, es origen mucho tiene que ver con el enojo y con la ira y con la violencia, el tema de los movimientos de amor interrumpido, que son abandonos, o por lo menos es leído como abandono por el niño, ¿no? Después viene la Mamita tristeza. Mirta, haciendo un Sí. paréntesis, explícanos un poquito, ¿a qué te refieres cuando dices estos movimientos de amor interrumpido? Los movimientos de amor interrumpido son los que se hacen, cortes en la relación temprana del niño con su madre en principio, ¿no? Eh, Después, el tema es cómo lo vive el niño, ¿no? Porque hay abandonos que son reales, ¿no? Y bueno, pero alguien se hizo cargo de ese niño, entonces poder reconocer que hubo alguien que vino y pudo, si el niño está ahí, si el niño ya no es niño, es porque alguien hizo el trabajo que la mamá no pudo o que no. Las pérdidas tempranas de los padres también a veces tienen que ver con esto, como si la persona no tuviera raíces, no pudiera como a veces se ve también en la constelación que dice, me apoyo en el pie izquierdo, pero en el derecho no puedo. Y uno pregunta, ¿y tu padre qué pasó? Y entonces mi padre no estuvo, ¿no? Y entonces el arraigo con el árbol paterno es como no puede darse. Pero bueno, es esto, es por eso, digamos, se valora esto de que las internaciones de los niños sean con los padres ahí, digamos, internados con él y todo lo que pueda, pero a veces no se puede, porque la madre se enfermó, porque la madre se murió, y bueno, y es esto, ¿no? Porque se tuvo que ausentar, ¿no? A veces pasa, ¿no? Ahora, la forma en la que uno lo ve en la constelación es que al niño no quiere acercarse a la madre o al padre, ¿no? Tiene recelo, digamos, se cuida, ¿no? Este, porque a ver cuándo me va a abandonar, ¿no? A ver, sí, no puedo confiar, pero esto se lleva
a todas las relaciones. Entonces son personas que tienen como una película entre ellas y las personas con las que contactan. Siempre hay algún lugar de reserva, de, sí, sí, somos, Como de este, cuidado, no exacto, me entrego, no no me voy, entrego. no me abro del todo, ¿no? Veo muchas terapias, ¿no? Muchas mujeres que vienen a terapia en las relaciones personales, ¿no? Sí, me gusta mucho esta pareja, pero no hago mi reparo, ¿no? Me cuido, no lo Sí, quiero dar todo, no quiero entregarme del todo. Y tiene mucho sentido, ¿no? Todavía es como esto que ha aprendido el niño, que ha improvisado, ¿no? El no confianza. Y me viene mucho, ¿no? Porque esos primeros años también es cuando estamos conectando con la tierra, con la Pachamama, ¿no? Con el mm, planeta y es donde se anclan, donde las raíces se van consolidando. Entonces, claro, si no hay esta confianza en el otro, ¿quién me va a sostener? Entonces se pierde también la relación con la tierra, eso ¿no? sería, se llama en psicología no es un apego seguro, digamos, es un apego inestable o es un apego, digamos, muy, sí, sin arraigo, ¿no? Esto da para Este, comprender mucho, ¿eh, mamita? Da ahí para hacer sí, otra charla sobre ese sí, tema. sí, sí. Pero retomando donde estábamos, nos estabas Retomando hablando de donde estas formas. estábamos en la ira, ¿no? Exacto, en la Reconocer ira, la ira. sí. Ahora, entonces tenemos que ir a ver la tristeza del niño, ¿no? Ese niño que cuando la ira se corre un poco, el telón de la ira, se encuentra ahí con una pregunta, la tristeza por un lado, y una pregunta, ¿por qué a mí? ¿No? Y ese por qué a mí empiezan los argumentos de la culpa, ¿no? Del sentirse culpable. ¿Qué habré hecho yo? ¿No? Aparte, como es una frase bastante común, de que cuando a uno le pasa algo en la vida, la pregunta es ¿qué habrás hecho? ¿No? En el colegio nos pasaba. Veníamos a quejarnos de la maestra y mi mamá empezaba, ¿y vos? ¿Qué habrás hecho? ¿Qué habrás hecho? Eh, pero, pero bueno, acá en nuestra Argentina también es una frase muy pesada, porque es lo que se decía en la represión de, bueno, seguramente algo habrá hecho para merecer morir, ¿no? Como nos pasó con muchísimas personas, ¿no? Entonces es una frase que tiene su golpe, digamos. Y no, Pero, porque de entrada ya no te permite tener ni siquiera el veto de la inocencia, directamente ya eres culpable, ¿no? Ya claro, somos culpables nos lo merecemos, de ahí me viene también el tema del merecimiento, ¿no? O sea, esta herida tan exacto, grande de no merezco porque, ¿qué habré hecho? ¿qué ¿No? habré Que hecho? ahora en este nuevo tiempo le hemos cambiado la palabra, es tu karma. ¿No? Ahora todo es el Ah, karma. sí, sí, Ahora todo es el karma, ¿no? Todos estamos estás viviendo el quemando karma. karma. Entonces, pero el niño hace su teoría, entonces dice, bueno, como yo no pude, como yo me, se culpabiliza, digamos, o sea, y empieza a sentirse no merecedor o merecedor de lo que le pasa, de lo que le pasó, porque algo está mal en él. Y eso lo que hace es, a- a- digamos, profundizar la herida, ¿no? Y el otro paso que necesitamos ver al niño es su soledad, ¿no? Se toman, digamos, en psicología se describen como estos 7 pasos, digamos, que son el reconocer el dolor, el validar el dolor, reconocer el dolor y primero la confianza, ¿no? Primero ese poder confiar en que puede transitar ese camino, ya sea con un terapeuta o solo, digamos, pero desde el lugar de la confianza. Reconocer el dolor, validarlo, reconocer el shock
o aquello que haya pasado, la ira, la tristeza, la culpabilización y la soledad. Como se siente culpable, se siente que él tuvo algo que ver con eso malo que le pasó, digamos, se aísla. Por eso viene esa cantidad de personas que vienen después de muchísimos años y que hasta que no pasan un montón de tiempo en terapia no dicen, yo nunca te dije que cuando yo era niña, ¿no? El tiempo que necesita la persona para sentirse confiada de que no va a ser censurada, castigada, expulsada del sistema, ¿no? Y de hecho muchas veces se sostiene el silencio siempre, ¿no? Nuestros ancestros sostienen el silencio, han sostenido el silencio frente a todo lo doloroso que les tocó vivir. ¿Sí? La mayoría, hasta que uno no pregunta, por ejemplo, ¿qué pasó con tu abuelo? Mi abuelo, sí, estuvo en la guerra. ¿Y qué decía tu abuelo? Nunca hablaba de la guerra. Entonces, todo aquello que lastimó a una generación se silencia en la otra y aparece como síntoma en la siguiente. Esto está bastante estudiadito, ¿no? Entonces, nosotros tenemos la herida de abandono en general, y acá nosotros somos hijos de inmigrantes, nietos de inmigrantes, que han dejado su familia, han abandonado a veces a hermanos, a los que se tomaron el barco solos, todos esos forman parte de nuestra memoria, ¿no? Nuestra memoria ancestral, así que eso llevamos también. O sea. Bueno, y si vamos más lejos, ¿no? ¿Quién sabe de dónde venimos? Porque más allá de la inmigración que hubo desde Europa hacia América, los mismos movimientos dentro de América, ¿no? Si vamos hacia atrás, cuando toda la tierra era una sola, ¿no? Y los movimientos culturales. Me viene mucho la imagen, mamita, media que hablabas, ¿no? De este tema de la soledad, la importancia que tienen ahora las comunidades. Es como, a veces hablamos con Amauta y él dice, no, todo lo que estamos viviendo en este momento, desde el 2012, ha entrado en crisis. Crisis educativa, social, familiar, personal, política, económica, sistémica, todo está en crisis. Y la crisis, no hay una palabra en Aymara o en quechua para la crisis. No existe. Lo más cercano, no existe una palabra para hablar. ¿Por qué? Porque toda crisis en realidad es el momento en que una semilla se rompe para dar vida. Ese es el momento crítico, ¿no? Las crisis son momentos donde algo que ya ha llegado a su máximo potencial se rompe para nacer a otra cosa. Y al escucharte, ¿no? Siento, primero, tener el acceso a esta información, no sé, los que estamos ahora escuchando a mamita Mirta, esto no se hablaba antes, es decir, era imposible tener este acceso que nos dan los medios de comunicación para comprender esta medicina, ¿no? Esta información. Era un privilegio tener este acceso a la información. Ahora muchos podemos iniciar nuestro proceso, ayudar a otros, encontrarnos desde diversas latitudes, pero también por otra parte nos da la posibilidad de encontrarnos tal vez con ancestros que vienen desde otro linaje a una comunidad, ¿no? Pienso en nuestro encuentro que tuvimos ahí en el lago Titicaca, que estábamos de tantos países ahí, desde México, desde, no sé, había Francia, tantos lugares, ¿no? Aquí en Bolivia, Alemania, tantos lugares, y poder abrazar, tal vez para sanar, para reencontrarse con esos ancestros que están a través de la otra persona, para ocupar el lugar que tal vez
si yo no tuve a mi mamá aquí y veo otra y digo, ay, es que ir como mi mamá y decirle, me das un abrazo, así tal vez como no pudimos decirle a mamá o a una abuela, ¿no? Las nuevas tribus. Creo que tal Mm, vez por ahí puede haber una herramienta de sanación muy profunda, el reactivar las comunidades, reactivar las tribus, reactivar los grupos para, como decías, esta crianza que vivimos de nuestro mapa, ¿no? De mamá y papá, que no vienen, un niño no viene con el manual de instrucciones, entonces, claro, ¿no? no saben cómo criarnos, tienen que aprender en el camino. Yo recuerdo a mi papá me dice, es que hija, tú me enseñaste a ser padre, y esto me lo dijo ya de muy grande, ¿no? Me dice, tú me enseñaste a ser papá, porque antes yo no sabía. Y claro, de grandes nos toca comprender que tampoco nosotros sabemos, igual que nuestros papás no sabían, que no ¿No? hay una escuela donde de chiquitito te enseñe a cómo vas a ser mamá, cómo vas a ser papá, pero tal vez si hacemos estas comunidades de todas las edades, podamos acompañarnos, escucharnos, sostenernos, abrazarnos. No Es que sé, a mí por ahí me viene. lo que me fascinó de la experiencia, de una de las cosas que me fascinó de la experiencia de lo compartido en la tribu, era la libertad de los niños, ¿no? En nuestras comunidades, si los niños tienen que estar cuidados por alguien y una guardería mejor, y si tenemos una reunión sin niños, ¿no? Y yo veía como los niños jugaron, comieron, compartieron entre ellos, estuvieron entre nosotros ahí y nadie dijo cómo molestan estos niños, ¿no? Si había que entretener a los niños, siempre había uno que iba y entretenía a los niños mientras los demás hacían lo que tenían que hacer, ¿no? Como había como una naturalidad de cómo Mm, los niños circulaban, ¿no? Cosa que no se ve, por lo menos en nuestras comunidades, no hay comunidades, digamos. sí, Yo sí. pensaba también cuando te escuchaba lo que son las comunidades terapéuticas como única salida que se ve para realmente la adicción, por ejemplo, ¿no? Mm, Y la adicción no es otra cosa que estar tomando un remedio equivocado, ¿no? Cuando uno dice, bueno, a ver cómo me las arreglo con este dolor, y bueno, entonces aparece la droga, pero es, bueno, a ver, cómo sano esto, y cómo se mm. sana ahí con otros, ¿no? Sí, siento esto que decías, me venía la imagen de los niños y recuerdo, yo tengo dos niños, bueno, por ahí está uno justo entrando ahora, y a veces cuando hablamos, él me dice, mamá, yo quiero ir a ver a mis titas del otro lado de la Pachamama, ¿no? Porque tiene la conciencia de que la familia ya no es solamente las titas que están aquí, la de sangre, sino son las titas extendidas, ¿no? O la yaya o el yayo, que es otra forma de decir abuelo, mis papás ya fallecieron, pero dicen, no, tenemos más yayas, tenemos más abuelas, más abuelos, y permitir esta posibilidad de crianza, ¿no? Bueno, ahí está, Sachita, Ahí está. hablando de los Hola. niños que hacen lo que quieren, porque al final es esto, y yo siento que cuando hay niños, eh, el acompañar a los niños nos da la posibilidad de alguna manera de atender a nuestro niño o niña interno. Sí, señor. Creo que es eso de al ver a un niño y cómo tratamos a los niños, ¿no? Me ha pasado a mí en encuentros también de hermanas que decían, porque me dijo una, ¿no? Guaraguara, si tú no puedes tener a tus hijos en una guardería, no deberías hacer ceremonias, porque mi hijo aprendió justo ese día a apagar las velas y apagaba las velas de todo el mundo, ¿no? Y ella se enfadó y me dijo, entonces yo le dije, no, o sea, pero desde este lugar, ¿no? Pude ver que era el dolor que ella tenía, tal vez de cómo a ella de niña la habían tratado, ¿no? Claro. Entonces, la forma en que nosotros tratamos a los niños es la forma también en que nos tratamos a nuestra niña interna. Es que como tratamos a nuestros padres también tiene que ver con esto. Como tratamos a nuestros Mm, padres, tratamos también, nos tratamos a nosotros, ¿no? Hay una frase que a mí me quedó mucho que es, me lo hacen, me lo hago
y lo hago a otros. Es la forma de mantener el sistema, ¿no? De mantener la cadena de dolor. Exacto, exacto. Entonces eso, así como me lo hacen, yo me lo hago a mí. Entonces es muy interesante poder, para sanar su niño, digamos, empezar a ver qué cosas me hago con sostener una imagen victimizada de mi niño, ¿no? Porque lo real y concreto es que mi niño llegó a ser el adulto que soy y que se construyó también con esas experiencias y que esas experiencias de alguna manera las capitalicé, porque si no, no llego, no sigo, no estoy en el mundo, ¿no? Y entonces, bueno, poder valorizarlo eso también, ¿no? Pero al mismo tiempo revisar, ¿no? Porque uno dice, bueno, fueron estrategias de supervivencia. Bueno, sí, fueron estrategias de supervivencia, pero miremosla. ¿Cuáles fueron? Y si siguen siendo saludables, y si son saludables. Sí. Porque si no... Yo creo que ahí ha dado en el clavo, mamita, porque es esto, a veces seguimos reviviendo las heridas de los niños ya de adultos en otras relaciones. Entonces de repente, claro, así como traté a mi mamá o mi mamá me trató o lo que viví, lo vuelvo a repetir y hasta no revisar, no tenemos esta mirada. Bueno, mamita, estamos llegando a la hora de nuestra grabación. Quería pedirte que nos des tu último mensajito para cerrar este tema maravilloso y luego continuar ya con las preguntas abiertas. Bien. No sé, quizá esto de poder mirarse, ¿no? Y mirar cómo eso que yo le echo la culpa al otro de cómo es mi dolor por culpa de poder mirar que tiene que ver con mi mente, mi construcción mental, y que me va a lastimar tanto como yo quiera, en el sentido de como yo no me valorice a mí mismo y entonces no tenga como ese concepto, ¿no? Hay una frase linda que no es una frase, que es el ser no puede ser dañado. La esencia, esto yo también lo recibí en momentos más duros, tu esencia es intocable. Pueden tocar tu cuerpo, pueden tocarte por fuera, pero tu esencia, tu chispa de luz está sagrada y nada ni nadie la puede. Mamita Mirta, muchísimas gracias por tu presencia, por tu palabra, por tu sabiduría. Bien. Sin duda, pues, más adelante vamos a seguir compartiendo cada vez más para quienes están viendo en diferido o quienes quieren conectar con Mamita Mirta. No podía ser de otra manera. Teníamos que terminar con ese niño pidiendo su teta. Sí. Bueno, ya estaba diciendo que voy a dejar todos los datos porque Mamita Mirta tiene una formación maravillosa de constelaciones familiares que ayuda a todos los terapeutas, atiende también en sesiones de terapia, así que la pueden buscar. Debajo pondremos todos los datos de contacto y cómo contactar con ella para que accedan a esta bonita sabiduría. Y más adelante, sin duda, volveremos a tocar, porque hay mucho que hablar, cómo sanar a mamá, cómo sanar a papá, cómo esto nos influye en la relación de pareja. Hay tanto que compartir, así que mamita Mirta, sabes que la tribu siempre está abierta para recibirte, para recibir tu sabiduría y honrar tu presencia y toda tu vida. Así que muchas gracias a todas y a todos. Y muchas gracias a todas y a todos que estamos aquí. Vamos a continuar ahora fuera de la grabación con preguntas abiertas y nada, un jayaya. Mamita jayaya, que nos veamos pronto. Gracias.